Apreciados lectores, queremos darle la bienvenida a nuestro canal. Resumen libros y novelas. Les traemos un detallado y entretenido resumen de la famosa novela Cien años de soledad, la cual es una obra literaria icónica que ha dejado una huella indeleble en la literatura hispanoamericana. Escrita por el colombiano Gabriel García Márquez y publicada en 1967, con su estilo único y su trama fascinante, el autor nos transporta a un mundo que combina elementos de realidad y fantasía. En Cien años de soledad, se narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un periodo de 100 años en el pueblo de Macondo. La novela pertenece al género del realismo mágico, donde elementos fantásticos coexisten con la realidad. A lo largo de la historia, se exploran los miedos, obsesiones y fracasos de los personajes, que suelen repetirse de generación en generación debido a la fuerza de la herencia familiar. En la novela se exploran temas como el amor, la soledad, la violencia, la guerra, la muerte, la religión y la política, así como el paso inexorable del tiempo. Cien años de soledad es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y mundial, que explora temas profundos y universales, a través de una trama fascinante y personajes inolvidables con un estilo único como lo es el realismo mágico. En esta obra, Gabriel García Márquez sumerge a los lectores en un mundo lleno de magia y emotividad, explorando la complejidad humana y la inevitabilidad del destino. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La trama principal de Cien años de soledad gira alrededor de la fundación de Macondo por parte de José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán, así como de la historia de la familia Buendía en diferentes generaciones futuras. Producto de su relación incestuosa, José Arcadio Buendía y su esposa conciben 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Se aborda el desarrollo de las vidas de estos personajes, sus descendientes a lo largo de 7 generaciones y la interacción de estos con otros personajes representativos de la historia en el pueblo de Macondo. La novela está llena de elementos de realismo mágico, como la aparición de fantasmas, la levitación y la telepatía. También hay una gran cantidad de simbolismo y metáforas que se utilizan para explorar temas como la soledad, la muerte, la religión y la política. A lo largo de la obra, los Buendía experimentan una serie de tragedias y conflictos. José Arcadio Buendía se obsesiona con la búsqueda de la piedra filosofal y termina enloqueciendo. Aureliano Buendía, el hijo menor de José Arcadio Buendía, se convierte en líder de la revolución contra el gobierno opresivo. Sin embargo, su lucha termina en fracaso y él es ejecutado. Además de la trama principal, Cien años de soledad presenta varias tramas secundarias que son importantes en el desarrollo de esta rica y compleja obra literaria. La historia de Remedios la Bella, Remedios, quien es la hermanastra de José Arcadio y Aureliano Buendía. Es tan hermosa que los hombres se vuelven locos por ella, pero ella no tiene interés en ellos. Cuando José Arcadio intenta acostarse con ella, ella muere de repente. Su muerte desencadena una serie de eventos que llevan a la caída de la familia Buendía. La historia de Remedios la monja, después de la muerte de Remedios la Bella, su hermana menor, Remedios la monja, se une a un convento. Allí, se convierte en una figura mística y milagrosa, y su presencia tiene un gran impacto en el pueblo de Macondo. La historia de Petra Cotes. Petra es una mujer fuerte y trabajadora que se convierte en la amante de Aureliano Buendía. A pesar de que nunca se casan, tienen varios hijos juntos. Petra es una figura importante en la historia de Macondo y su presencia se siente en toda la novela. La historia de Fernanda del Carpio. Fernanda es la esposa de Aureliano Buendía, el segundo. Es una mujer rígida y conservadora que intenta imponer su voluntad sobre su esposo y su familia. Su llegada a Macondo marca el comienzo del fin de la familia Buendía. La historia de Remedios la Tísica. Remedios la Tísica es la hija de Fernanda y Aureliano Buendía, el segundo. Es una niña enfermiza que muere joven.
Su muerte es un símbolo de la decadencia y la desintegración de la familia Buendía. El final de la novela es trágico y misterioso. La última generación de la familia Buendía, representada por Aureliano Babilonia, está atrapada en un ciclo repetitivo de soledad y pena, que refleja la naturaleza trágica y cíclica de la historia humana. Cien años de soledad es una novela épica que cuenta la historia de una familia y su pueblo a lo largo de varias generaciones. La novela explora temas universales, en una narrativa donde la realidad y la fantasía se entrelazan cada vez más hasta el punto donde la línea entre lo real y lo mágico se desdibuja. Cien años de soledad es una obra literaria de gran importancia en la literatura hispanoamericana y mundial. Es una de las obras más representativas del realismo mágico, un género literario que combina elementos fantásticos con la realidad cotidiana. García Márquez hace uso magistral del realismo mágico para explorar temas profundos y complejos. Cien años de soledad ha sido una gran influencia en la literatura hispanoamericana y mundial, ya que ha servido de inspiración a muchos escritores y ha sido objeto de estudio en universidades y escuelas de todo el mundo. La novela explora temas universales como la soledad, la muerte, la familia, la belleza, la decadencia, la religión y la política. Estos temas son relevantes en cualquier época y lugar, convirtiéndola en una novela temporal y universal. La prosa poética y el estilo literario de García Márquez son únicos y han sido elogiados por críticos y lectores por igual. Su habilidad para crear imágenes vívidas y evocadoras ha hecho que la novela sea una experiencia inolvidable para muchos lectores. Cien años de soledad es una obra que representa la cultura latinoamericana de una manera auténtica y profunda. La novela es una celebración de la riqueza y la complejidad de la cultura latinoamericana, y ha ayudado a difundirla por todo el mundo. A lo largo de la novela, se destaca cómo los personajes y los acontecimientos se repiten a lo largo de las generaciones. Esto sugiere que la historia tiende a repetirse y que existen ciclos inevitables en la vida. A través de los personajes y sus experiencias, la novela reflexiona sobre la soledad humana y la dificultad de encontrar conexiones verdaderas con los demás. A pesar de estar rodeados de personas, los personajes a menudo se sienten solos y alienados. La novela explora la fugacidad de la vida humana y cómo el paso del tiempo afecta a los personajes y a la familia Buendía en general. Se examinan los impactos de la guerra y la violencia en la vida de los personajes y en la sociedad en general. Se reflexiona sobre cómo estos conflictos afectan a las personas y cómo llevan a la destrucción y la desesperanza. A lo largo de la obra, se muestra cómo la imaginación y la fantasía pueden tener un impacto significativo en las vidas de los personajes. La capacidad de soñar y crear mundos alternativos se presenta como una forma de escapar de la realidad opresiva y encontrar algún tipo de consuelo. Cien años de soledad está ambientada en un pueblo ficticio llamado Macondo, que representa la Colombia rural y aislada de la época. En Macondo, la familia Buendía vive en un mundo cerrado y aislado, donde la religión y la tradición son muy importantes. La novela refleja la violencia política y la lucha armada en Colombia, así como la influencia de la sociedad y la política en la región en general. La novela es una exploración profunda y compleja de la cultura y la historia latinoamericana, y ha sido una gran influencia en la literatura y la cultura de la región. Te hemos dado una pequeña descripción de esta obra maestra llena de magia y emoción, así que no esperes más y disfruta del maravilloso mundo de Macondo. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Hasta un próximo video, apreciado lector.